Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio con nuestra sesión de hoy, nuestra clase de andragogía. Vamos a hacer el cierre con los puntos más importantes que vimos durante esta semana. Vamos a empezar con nuestra diapositiva número 1 y vamos a empezar aquí con la andragogía, los andrágogos más importantes y cuáles han sido sus aportaciones. Empezamos con Malcolm Knowles, que es reconocido y conocido como el padre de la andragogía. Él hizo la siguiente aclaración. Él dijo que la andragogía está orientada hacia la educación de los adultos y no hacia el aprendizaje de los adultos. Esta es una diferenciación importante porque no es lo mismo educar que solamente el aprendizaje. La educación de los adultos es de una manera más amplia y el aprendizaje de los adultos pues es como más puntual, solamente puntualizado hacia el aprendizaje únicamente. Seguimos con Liederman. Él nos da los supuestos claves para el aprendizaje de los adultos. Estos supuestos son que los adultos se motivan para aprender cuando experimentan necesidades e intereses que el aprendizaje puede satisfacer. Es decir, cuando el adulto reconoce una necesidad, entonces él se esfuerza por aprender para que esta necesidad se pueda satisfacer o resolver con este aprendizaje. La orientación de los aprendices hacia el aprendizaje se centra en la vida, es decir, en la experiencia. La experiencia es el recurso más rico para el aprendizaje de los adultos. El compartir las experiencias que han tenido o que hemos tenido los adultos en un salón de clase o en un aula virtual es de muchísima importancia, ya que enriquece muchísimo el aprendizaje de todos. Las diferencias individuales entre la gente se incrementan con la edad. Este también es un supuesto que nos plantea Liederman, en el que nos dice que conforme vamos creciendo y luego envejeciendo, pues las diferencias se hacen aún más notorias. Continuamos con las definiciones de adultos según nos los plantea Malcolm Knowles. Él nos dice que el adulto, en una definición biológica, nos comenta que nos volvemos adultos biológicamente hablando cuando somos capaces de reproducirnos. Es como una idea más, pues a lo mejor se puede considerar simple, pero es desde un punto de vista biológico. Cuando el adulto es capaz de reproducirse, cuando la persona es capaz de reproducirse, se vuelve adulto. Es diferente al adulto de manera legal, pues para ser adultos legalmente tenemos que llegar a la edad marcada de cada país para obtener la mayoría de edad. En México son los 18 años, en la mayoría de los países del mundo son los 21. En el ámbito social, somos adultos cuando desempeñamos papeles de adulto, como el hecho de incorporarnos al ámbito laboral. Y la definición de adulto según la psicología, a la adultez cuando nosotros mismos nos reconocemos como tal. Cuando nosotros nos reconocemos como adultos es cuando psicológicamente somos adultos. Seguimos con los principios básicos de los 6 principios, andragógicos. El primer principio es que el aprendiz, el estudiante en este caso, necesita saber por qué tiene que aprender algo antes de someterse al proceso de aprendizaje. Es decir, ¿por qué o para qué? ¿Cuál es el beneficio que voy a obtener al obtener este aprendizaje? Es algo que nos planteamos como adultos. El autoconcepto es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Es hablar también de la autosuficiencia, el creernos capaces para lograrlo. En el tercer número tenemos el papel de la experiencia. Como les comentaba, es uno de los puntos más importantes en el aprendizaje de los adultos, pues a partir de que nos consideramos psicológicamente ya adultos, pues nuestras experiencias, todos los demás. Obviamente, al tener más edad, pues tenemos un cúmulo mayor de experiencias que compartir, pero desde que somos, incluso aún
los niños tienen experiencias que compartir, pero conforme vamos adquiriendo más edad, pues tenemos más experiencia de vida para poder compartir. Otro punto importante es la disposición que tenemos como adultos para aprender. Normalmente, los adultos estamos aprendiendo porque deseamos hacerlo, porque ya tenemos una conciencia de que nos va a ser útil, de que es importante para nosotros aprender para conseguir algo. Esto no se da tanto en los niños porque pues ellos van a la escuela pues porque es una obligación, porque eso es lo que hay que hacer, pero cuando llegamos a la edad adulta, normalmente es en la universidad, a partir de los 18 años más o menos, pues es porque nosotros ya elegimos una carrera, ya elegimos cuál será nuestra vocación y nos queremos dedicar a ella. Seguimos con la orientación hacia el aprendizaje. Este es, pues que nosotros orientamos nuestros esfuerzos y nuestras fuerzas para lograr que este aprendizaje se dé. Y con esto tenemos pues la motivación para aprender. Si orientamos todas nuestras fuerzas, pues tenemos una motivación que nos lleva a lograr este objetivo. Continuamos con cuáles son las diferencias entre la pedagogía y la andragogía. Hace muchos, bueno, no hace, o sea, hace tiempo que no se sabía tanto de la andragogía, pues se educaba a los adultos de la misma manera que a los niños. Pero la andragogía hace una diferenciación entre lo que es una cosa y la otra, pues las maneras de aprender son diferentes. En la pedagogía, absolutamente del profesor. El profesor asume la responsabilidad total de lo que enseña y de lo que el alumno aprende. Es decir, el estudiante se considera pasivo y el que ejecuta todo el proceso de enseñanza-aprendizaje es el profesor. El profesor es el que evalúa, el profesor es el que propone, el profesor es el que desarrolla y el alumno pues es el que hace lo que le dice el profesor. Esto es diferente en andragogía, porque el aprendizaje es autodirigido, es decir, el adulto es el que determina a qué hora, cuándo, cómo y qué aprender. El estudiante es el responsable de su propio aprendizaje. Ya la responsabilidad no cae en el profesor, ya que el profesor es solamente un conductor del aprendizaje, un acompañante del aprendizaje, pero la responsabilidad total es del estudiante, ya del adulto. Y la evaluación es una característica de la andragogía, pues cuando somos adultos nosotros nos estamos autoevaluando, no con una evaluación formal, pero nosotros estamos autoevaluando si aprendimos, si no aprendimos, si esto me sirve, si no me sirve. Es una característica de las personas adultas. En cuanto a la experiencia, en pedagogía se considera que es muy poca o nula. Esto va cambiando un poco en la actualidad, ya que como ustedes saben, en la nueva escuela mexicana, la experiencia de los niños se toma en cuenta desde el principio. La experiencia del profesor, en este caso, es crucial y la de los alumnos casi no se toma en cuenta, pero la tendencia es que ya se empieza a tomar en cuenta la experiencia que tengan los alumnos o el conocimiento que tengan los alumnos en las diferentes áreas de conocimiento. En cuanto a la andragogía, la experiencia es que, bueno, se aporta en diferentes grados. La fuente de experiencia y conocimientos para los demás que puede dar cada uno de los participantes es enorme y los conocimientos previos de cualquier tipo de aprendizaje pues son fundamentales. Porque todo esto, toda la experiencia, como veníamos platicando, pues enriquece muchísimo todo el contenido que pueda tener una asignatura. ¿Cuál es la orientación del aprendizaje en pedagogía? En pedagogía la orientación son conocimientos ya prescritos, son cosas ya determinadas. Son contenidos con una secuencia, son contenidos con una secuencia didáctica, eso es la secuencia lógica, las planeaciones, todo lo que los profesores tenemos que seguir. Aunque se da un poquito de flexibilidad, esta flexibilidad es para el profesor, pero para el alumno los conocimientos ya están determinados, va a ser esto y se va a hacer de esta manera. En andragogía,
La orientación, pues es relevante día a día, conforme se va presentando el grupo, conforme se va presentando los alumnos, pues se hacen modificaciones y adecuaciones para que este conocimiento vaya siendo de impacto para cada uno de los participantes. Se organizan de acuerdo a situaciones contextuales de la vida o del trabajo. Es decir, como veníamos platicando anteriormente, todo esto se da según los intereses y necesidades de los adultos. Por eso ellos eligen según sus necesidades qué es lo que van a aprender y cómo lo van a aprender. ¿Cómo es la motivación en pedagogía? La motivación es principalmente extrínseca, es decir, que las notas, las calificaciones son muy importantes. Lo interesante para los niños comúnmente es qué voy a obtener o cuál es la opinión que voy a obtener de los demás según mi desempeño. En andragogía, la motivación es intrínseca. Las notas no son el objetivo principal, aunque son importantes porque, por ejemplo, para ustedes en la maestría, las notas son importantes, también en la universidad, porque de eso depende el tipo de titulación al que pueden acceder. Pero no es el motivo principal. El motivo principal es el conocimiento que ustedes van a adquirir. Por lo tanto, se considera la motivación intrínseca, ya que las notas sí son importantes, pero no son lo principal. El estudiante estudia porque lo quiere, porque lo necesita o porque le interesa. Continuamos con otro de los principales andragogos que hemos visto, que es Manuel Castro Pereira. Él nos comenta que el participante adulto es también un proveedor de conocimientos y de experiencias, como lo veníamos platicando, y que a la vez él a la vez que da hacia el grupo, también recibe, provocando un enriquecimiento del tema. Es lo que platicábamos. En un aula virtual, en un aula presencial de adultos, las experiencias enriquecen enormemente el tema. El andrágogo es esa persona reconocida como competente. ¿Por qué es competente? Porque necesita poseer estas 4 condiciones. Necesita tener un saber disciplinar, es decir, que sea especialista en el tema o el curso al que va a impartir o en el que va a acompañar. Necesita un saber educativo, es decir, conocer las teorías de aprendizaje y cómo se implementan. Es decir, no solo conocer el tema, sino también saber cómo enseñarlo. Un saber didáctico es estratega del aprendizaje bajo la teoría seleccionada que promueva eficazmente el aprendizaje de sus participantes adultos. Necesita ser profesional, ser un profesional de la educación con un grado de madurez adecuado. Primero que nada, considerarse adulto. Segundo, tener una madurez para poder entablar una relación horizontal con los alumnos o con los estudiantes que va a tener a cargo. El grupo. El grupo, pues, es importante porque es cada una de las personas que participan y que son los agentes de aprendizaje. El ambiente. Se distinguen 3 tipos de ambiente. El inmediato, que se conoce como la actividad educativa en sí. El mediato, que se refiere a los apoyos, a lo que se necesita, a la infraestructura, en el caso de clases presenciales, los recursos humanos, indispensables en cualquier área, los tecnológicos, en el caso de nosotros, que lo hacemos mediante una pantalla, pues necesitamos el internet, necesitamos la computadora, necesitamos saber manejar esta tecnología, y la de servicio, que bueno, los servicios son, en este caso, pues a nosotros nos ayuda el departamento técnico de CIESAC para cualquier problema técnico que tengamos, valga la redundancia. En una educación presencial, pues se necesitan pues varios servicios para el apoyo de las clases. Y el tercer ambiente, pues es el entorno. Es el entorno tanto físico como el entorno emocional, en el que el grupo pueda sentirse confiado, pueda sentirse, pues confiado principalmente para poder
expresarse y para poder estudiar lo que pretende aprender. Entonces, siempre hay que considerar que el entorno es una de las claves importantes para que se desarrolle el proceso de aprendizaje. Ahora vamos a platicar un poquito del doctor Adolfo Alcalá. Él es también, al igual que el anterior, de origen venezolano y en la actualidad se considera el andrólogo más importante del mundo. En su modelo, él, considerado actualmente como el más completo, está basado en la definición que se compone de, bueno, los elementos de su definición son la institución educativa. ¿Quién es la institución educativa? Son quienes ofertan los programas curriculares y de educación continua. En este caso es CIESAC, la UAP, cualquier universidad o centro de aprendizaje, pues es la institución educativa en la que trabajamos la mayoría de nosotros, son instituciones educativas o de educación continua. El participante, pues, es el sujeto cognoscente sometido a un proceso formativo que, pues, es el estudiante. El facilitador, quien tiene la responsabilidad de ejecutar la praxis andrológica. El facilitador, pues, es el profesor, que al considerarse de manera horizontal, se le considera más un facilitador que un profesor como tal. En este caso también se considera la horizontalidad, que es uno de los principales principios andragógicos propuesto anteriormente por Félix Adam, pero que Adolfo Alcalá también retoma, y es que no es el profesor superior al estudiante, no se considera que está uno en papel de superioridad y otro de inferioridad, sino de iguales, y que todos pueden aportar al aprendizaje de la misma forma. La participación es el segundo principio andrológico propuesto por Félix Adam y como habíamos visto, pues bueno, también la participación en las actividades y en todo lo que se tiene que desarrollar durante el curso, pues es una de los aspectos principales. El ambiente de aprendizaje, como lo veíamos anteriormente, pues está explicado como lo mencionado por Castro Pereira en lo anterior, ¿no? Que el ambiente de aprendizaje, pues, lleva muchos puntos, pero el principal es que el alumno se sienta con la confianza, con la seguridad de poder expresar sus opiniones. También aquí ya se considera un contrato de aprendizaje. Esto no lo habían tocado los anteriores, pero es importante porque es el documento andragógico donde se expresa y se comprometen los participantes, indicando el abordaje, las evidencias de aprendizaje, las fechas de entrega, los porcentajes de calificaciones en cada evidencia de aprendizaje. Para nosotros, bueno, pues es la guía del estudiante que yo les di al principio. En algunos casos se llama guía del estudiante, en algunos otros se llama sílabus, pero bueno, es el documento que avala cómo se va a trabajar, para que esté claro para todos. También es considerado por Adolfo Alcalá el trabajo en equipo, basado en los procesos y técnicas colaborativas donde prevalece la corresponsabilidad. Y el aprendizaje como tal, que puede realizarse en cualquiera de las tres modalidades. Las más comunes actualmente son la modalidad presencial, la semipresencial, que es considerada abierta, y la educación a distancia, que es como la que estamos llevando a cabo nosotros ahora. Continuamos con Flavio de Jesús Castillo. Él es de origen mexicano y él tipificó las características del estudiante universitario y de posgrado que a la luz de la andragogía pueden incidir en su aprendizaje. Es decir, las características de los estudiantes sí son importantes, se deben tomar en cuenta, debemos saber a qué público nos estamos refiriendo, debemos saber un poco de cada uno para que incidamos positivamente en su aprendizaje. Y él nos dice que lograr que nuestros sistemas educativos nacionales se le dé el lugar que corresponde a la andragogía
evitará que las universidades sean escuelas primarias de alto nivel. Esto es una frase muy fuerte, ya que pues considera que las universidades en muchos casos son como escuelas primarias de alto nivel, y esto pues sí nos deja mucho para reflexionar. Ahora sí, vamos a hablar un poco de qué es la horizontalidad en andragogía. Esta teoría de la horizontalidad supone que cada individuo, como respuesta a su experiencia vital, desarrolla un modelo de la realidad que representa los conceptos y los valores que él ha aplicado a esa experiencia y las destrezas, estrategias y habilidades que él ha adquirido a través del tiempo. Es decir, que la experiencia de cada uno de los individuos incide en cómo reacciona, en cómo aprende, en cómo se desarrolla en toda su vida. Entonces, es muy importante y se debe tomar en cuenta. Y también nos dice que trae a la situación de aprendizaje un modelo único de la realidad y también trae necesidades y metas únicas. Es decir, pues que es así como cada individuo tiene experiencias propias que determinan su manera de reaccionar, de ser y de aprender, la situación también influye en la situación de aprendizaje y el modelo de la realidad que ese individuo tiene de acuerdo a su experiencia. Aquí tenemos un poco más puntual lo que es la horizontal, que cuando el adulto descubre que es capaz por sí mismo de manejar su aprendizaje, como lo hace con otras actividades, es decir, su familia, su trabajo, su entorno social, se siente motivado para continuar con este proceso. Este es el principio de horizontalidad, donde el adulto aprende lo que quiere y cuando quiere. Es decir, es el que tiene la responsabilidad de su propio aprendizaje. Con los aportes de corte metodológico, toma en cuenta la madurez psicológica, como comentábamos antes, que ya se considere adulto, la experiencia del aprendiente es en una relación horizontal, donde ambos están inmersos en ese proceso, porque en igual proporción escogen, seleccionan y definen lo que desean aprender y cuándo hacerlo, sin más obstáculos que los producidos por sus propias limitaciones de aprendizaje. Es decir, tanto el aprendiente como el facilitador están en el mismo nivel. Continuamos con algunos de los motivos que conducen a participar en experiencias educativas organizadas. ¿Qué nos motiva a aprender? ¿Qué nos motiva a entrar en una institución formal que tiene toda una estructura que nos dice el qué, cómo y cuándo? Nosotros la escogemos según nuestra conveniencia o nuestro interés, pero ¿qué nos motiva a ir a ese tipo de experiencia educativa organizada? Pues bueno, tenemos que uno de los aspectos es estar mejor informado con el fin de prepararse para ejercer un nuevo oficio u obtener una formación en el trabajo. ¿Qué es esto? Pues bueno, cuando nos formamos para el trabajo, para ejercer algo, a lo mejor ya estamos en nuestro trabajo, como muchos de ustedes, y ¿qué desean? Pues desean tener mejores y mayores herramientas para ejercer su trabajo. En otros casos puede ser para ejercer un oficio, y es tener esta formación para tener un mejor desempeño. Otro de los motivos es llenar agradable y provechosamente el tiempo libre con actividades relacionadas con sus necesidades e intereses. Es decir, combinar la realidad, una necesidad real, con otra necesidad que es con la necesidad de relacionarnos con nuestros pares de manera, en la convivencia personal y en la convivencia emocional. También es encontrar gente nueva e interesante para intercambiar ideas. El conocer gente también es una motivación importante para
estar en este tipo de instituciones organizadas. Es el ser capaz de desempeñar determinadas tareas y obligaciones en la casa o en otra parte con ayuda de este aprendizaje. Es escapar de la rutina, pues las nuevas obligaciones que contrae la obligan a variar la actividad. También es comprender mejor y desempeñar más perfectamente el propio papel en el trabajo, en la casa, para el área que nosotros queramos adquirir mejores habilidades, gracias a los nuevos conocimientos adquiridos. Es mejorar las aptitudes al poner en práctica lo aprendido o descartar lo que ya no nos sirve y empezar a innovar. Es aumentar los conocimientos generales, también aumentar los ingresos, eso es importante, y desarrollar su personalidad y sus relaciones interpersonales y el intercambio de ideas con el grupo. Es decir, las relaciones sociales también son parte importante de estas decisiones. Continuamos con, bueno, hasta aquí terminan los puntos más importantes que hemos revisado durante esta semana. Si tienen duda o quieren aclarar alguno de los conceptos, pues me pueden escribir en el chat y pues platicamos un poquito. Y les voy a ir comentando que para la próxima semana vamos a empezar con nuestro proyecto de intervención. Les comento que les comento ahorita para que ustedes vayan pensando en un tema, un tema que ustedes conozcan, que tengan experiencia y que piensen que es factible de desarrollar en un grupo de adultos. ¿De acuerdo? O sea, piensen en algo que ustedes puedan implementar, pero que sea para adultos. No tienen que ser adultos mayores como tal, pueden ser adultos mayores, pero no tienen que ser adultos mayores. Con que sean adultos está perfecto y debemos seguir los principios andragógicos. La propuesta que ustedes hagan puede ser un diseño instruccional, también puede ser un manual, puede ser un tríptico, un video, un ensayo. Pueden escoger la herramienta que ustedes quieran, lo que a ustedes se les facilite, lo que a ustedes les haga sentirse cómodos. También depende mucho de qué tipo de proyecto van a implementar. Y de eso, pues depende qué material necesitan, ¿de acuerdo? El objetivo de este proyecto es desarrollar, valga la redundancia, un proyecto el cual sea útil, ¿de acuerdo? Algo que sea factible de implementar, que sea útil para ustedes, útil para el grupo de personas, para el grupo de adultos que ustedes pretenden, con los que lo pretenden aplicar. Que sea útil, puede ser en su ámbito laboral, pero también puede ser para el entorno familiar, cualquier cosa que ustedes deseen. Es importante también que pueda ser aplicable, ejecutable a corto plazo, o sea, que sea algo más o menos fácil y rápido de aplicar para que sea algo útil, que no sea un proyecto ahí a muchos años o a muchos meses que en realidad va a acabar en el olvido, sino que sea algo que de veras se pueda implementar para ayudar o para facilitarle la vida a alguien. No existe ni un mínimo ni máximo de hojas, solo debe estar conforme a una guía que yo les voy a poner para la próxima semana y que complete su proyecto de enseñanza y que complete el proyecto de enseñanza. Este no es un proyecto integrador como tal, es un proyecto de intervención educativa, ¿de acuerdo? No es un proyecto integrador, no es tan grande como un proyecto integrador. Se pretende que sea algo aplicable, útil y que sea de ayuda para alguien. Si tienen alguna duda de esto, pues porque ya no se pudieron conectar, entonces no tenemos retroalimentación de las dudas que puedan surgir. Pero si tienen algún comentario o algo, ya lo pueden poner tanto en el chat de dudas como, en el foro de dudas o en el chat de la materia. Y bueno, ahí podemos platicar y estaría resolviendo los problemas o las dudas que vayan surgiendo. Pues
Nadie se pudo conectar el día de hoy, pero pues yo estoy para servirles, ni siquiera me presenté, pero bueno, ya me había yo presentado con ustedes en el video de presentación, que para eso es precisamente, y bueno, pues ya, aunque sea, me vieron un poco más en vivo, no tengan ninguna duda en comentarme o decirme, no entiendo, no me quedo. Foro de dudas, pueden escribirme todo lo que ustedes necesiten y también si quieren algo más personal, pues puede ser en el chat para que, para que vayamos resolviendo, pero por favor no se queden con ninguna duda. Estoy para servirles y nos vemos pronto. Muchos saludos, buenas noches y nos vemos en la próxima. Hasta luego.